Vamos a reflexionar sobre un tema que he titulado ¿Cómo recibir la guía de Dios? Entre tantas e innumerables decisiones que nosotros hacemos en la vida, es imprescindible, hermanos, buscar la dirección de Dios para poderlo hacer lo correcto o tomar decisiones correctas, porque Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos. Yo voy a invitarle que vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 7, y vamos a estar leyendo 2 versículos allí. Cuando lo tengan me contestan con un amén para poderle dar lectura a la palabra del Señor. Mateo capítulo 7, versos 7 y 8. Muy bien. Dice así la palabra del Señor, Mateo 7, 7 y 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Esas son promesas dadas por nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene una Biblia donde las porciones que habla Jesucristo están en rojo, usted se va a dar cuenta que la va a tener en rojo ahí. Hay Biblias que vienen marcadas así, que todas las palabras que Jesús dijera están marcadas en rojo. Y esa es una de las palabras que él mencionaba cuando aconsejaba acerca de la oración y la regla de oro. Pero quizás para muchos, hermanos, cuando leemos esta promesa, las podemos creer y poder saber que lo dice la Biblia. Pero en la práctica de nuestra vida a veces entran dudas porque hemos pedido y no hemos recibido. Hemos buscado y no hemos hallado. Hemos llamado y no se nos han abierto las puertas. Entonces, a veces en la vida del creyente, esto le causa duda acerca de la palabra del Señor y a muchos los desanima. Pero en realidad, hermanos, debemos entender que las promesas del Señor siempre son sí y amén. Todo lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Pero también nosotros debemos de entender que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Pero para que nosotros recibamos lo mejor de Dios, siempre debemos de alinearnos a la voluntad de Él. Y para eso nosotros necesitamos ser guiados por Él. Cuando Él nos creó con un propósito de que nosotros glorificáramos su nombre por todo lo que Él ha hecho y cómo nos hizo. Pero el pecado vino a afectarnos en nuestra vida y eso nos hizo cambiar nuestra forma de vivir la vida y de buscar aquello que nos es de beneficio. Pero la promesa del Señor sigue estando en pie, hermano. Sigue siendo sí y amén. Pero antes de continuar, yo quisiera preguntarle, ¿a cuánto les gustaría ser guiados por Dios? ¿Sí? Porque si no, pues le paramos acá y pasamos a otro tema. Porque lo importante es saber si usted le está dispuesto o le gustaría recibir la dirección de Dios para las múltiples decisiones que tenemos que tomar en la vida. Hay veces, hermanos, que uno se ve en encrucijada, que no sabe cuál es lo correcto. Pero siempre el Señor sabe lo mejor porque Él es el que conoce todo y sabe de lo que nosotros necesitamos y lo conoce todo.
La cosa es que para nosotros poder recibir la guianza del Señor debemos estar listos para poder escuchar esa dirección que Él da. Yo hoy quiero llevarlos con 3 pasos, hermanos, que a veces nosotros tenemos que hacer para poder escuchar la dirección de Dios. Y esto nos va a ayudar a que nosotros podamos estar listos para escuchar la dirección de Dios. Porque sabe que hay cosas que nosotros hemos pedido y no las hemos recibido porque no estamos listos o alineados con la voluntad de Dios. El apóstol Santiago en su carta en el capítulo 4 verso 3, él menciona y dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Es decir, que ya la iglesia, los cristianos de la primera iglesia, habían oído estas promesas de Jesucristo porque Él se las había mencionado a los discípulos, a los seguidores. Y Él les decía: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero el pueblo mismo estaba ya con la pregunta: ¿por qué no recibimos lo que pedimos? Y el apóstol Santiago les dice eso: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Es necesario que nosotros nos alistemos o nos preparemos para escuchar la dirección de Dios. Y hoy vamos a ver 3 pasos que nosotros debemos hacer para estar listos y preparados para ser guiados por Dios. Primero, limpieza. Y yo nomás se lo voy a ir mencionando así en un título, pero se refiere a que nosotros podamos pedirle al Señor que revele cuál es el pecado. El pecado es toda barrera que nos impide tener una relación con el Señor. Toda falta que nosotros hacemos siempre va a haber como un obstáculo que no nos deja comunicarnos o recibir lo que Dios quiere decirnos. Por lo tanto, necesitamos esa limpieza. Y cuando nosotros reconocemos el pecado, debemos confesárselo. Confesárselo a Él, porque Él ha prometido que si nosotros reconocemos el pecado y lo confesamos, Él nos lo perdona. Dice 2 de Corintios capítulo 7 verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles? Las que hemos leído. Todo lo que nosotros pidamos, lo recibiremos. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esa es parte de nuestra acción. Dios no va a obligarte, Dios no va a exigirte, pero Él espera que el Hijo de Dios le obedezca como el Padre que Él es. Una vez nosotros reconozcamos la falta, la confesamos, entonces comienza el proceso. Primera de Juan capítulo 1 verso 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ahí donde surge ese proceso, en la confesión, en el arrepentimiento, entonces viene Él y por gracia nos limpia de todo pecado. Yo siempre insisto en esto, porque a veces la persona dice: pero ¿cómo? Nomás llegaron allí y ya son hijos de Dios y ya quieren recibir bendición. No, hay una acción, una actitud, que uno reconoce el pecado cuando le confiesa, y por eso hacemos siempre el llamado al arrepentimiento. Toda la relación con Dios tiene que ver con arrepentimiento, hermano. El evangelio de eso se trata. Confesión, arrepentimiento, ¿para qué? Para estar alineados con Dios.
Una vez hay limpieza, estás apartado para Dios, como lo hemos estudiado muchas veces, apartarse, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, estás listo para recibir la guianza del Señor. Pero es acción nuestra, porque nadie más que tú y Dios conocen la falta en la cual hemos transgredido la voluntad de Dios, y lo que tenemos que hacer es confesarle: sí, Señor, fallé, pero me arrepiento. Una vez lo confesamos, entonces dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso te deja, o nos deja, en una postura donde nosotros podamos escuchar la voz de Dios, porque ya no hay ninguna barrera. Recuérdese que el pecado, hay una barrera de comunicación con Dios, de relación con Dios, aunque tú le estés hablando a Dios. Pero si hay un pecado en tu vida, entonces Dios no escucha, hermano, la oración, porque no te has alineado con Él. Porque Él quiere lo mejor para ti, y lo primero que Él quiere es limpiarnos del pecado, porque el pecado ha venido a contaminar aquello que Dios creó a su imagen y semejanza, lo ha desfigurado, lo ha trastornado, y por eso el mundo y toda la humanidad está en tanta confusión, porque el pecado, eso es lo que ha venido a hacer, a distorsionar la creación de Dios. Él la hizo para poder tener una relación y nosotros pudiéramos glorificar su nombre en todo. Por eso Jesucristo tuvo que venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La creación de Él. Ahora, como Él ya pagó el precio, ahora lo que me toca a mí es rendirme, reconocer y limpiarme de toda maldad. ¿Cómo? Arrepintiéndome de mis pecados, confesándolo. Y entonces Él viene y me limpia, me perdona, y ese es el primer paso para tú poder estar con tus oídos espirituales dispuesto a escuchar la guianza, la guía de el Señor. Número 2, entrega. Cuando hablo entrega, es una disposición de sometimiento de nuestra voluntad a la obediencia del Padre. Ahí en ese mismo capítulo de Corintios, si usted lee todo el contexto, dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, mucho más nuestro Padre que está en los cielos nos dará lo que necesitamos. Pero como Padre, hermano, Él espera que nosotros nos comportemos como sus hijos, como hijos de Dios, redimidos o limpiados por su sangre. Nuestro Padre Celestial no compartirá sus planes para nuestra vida hasta que estemos comprometidos a obedecerle. Y esa es decisión de cada uno. Por el libre albedrío que Dios ha dejado, yo puedo predicar aquí, puedo decirle, hermano, cómo usted puede recibir la dirección de Dios, cómo puede tener una relación con Dios, pero al final usted decide. Y yo rendir mi vida, mi voluntad al Señor, y estar dispuesto y comprometido a obedecerle, no importa lo que suceda. La palabra de Él es la que cuenta. La palabra de Él es la que me guía. La palabra de Él es la autoridad máxima. La Biblia dice que si el Señor escucha y conoce nuestras peticiones cuando nosotros nos alineamos con su voluntad. Cuando ya estamos ahí, entonces es que estamos en el canal de sintonía con lo que Él quiere específicamente para cada uno de nosotros. Y Él nos conoce tal y como nosotros somos, hermano. Una vez nosotros nos hemos entregado totalmente y estamos dispuestos a someternos en obediencia a Él, entonces Él va a ir dictando o te va a ir guiando para lo que Él quiere darte, para lo que Él tiene dispuesto para cada uno de nosotros. Primera de Juan 5:3
13 y 15 dice: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, está escrito a cristianos, a creyentes, hermano. La Biblia es para nosotros los creyentes. Yo siempre le digo a los hermanos, cuando vas a evangelizar, hermanos, si alguien no conoce de Dios, no le menciones Biblia, no le des tantos versículos, porque la Biblia es el manual de vida para los que ya creen, para nosotros, porque esa es la que nos enseña a cómo nosotros podamos vivir la vida en el Señor. Por eso es que él dice aquí, el apóstol Juan: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a nuestra voluntad. Nadie está leyendo conmigo. ¿Conforme a qué? Hay algunos que ya la buscaron, ¿verdad? Primera de Juan 5, 13 al 15. Por aquellos que todavía no lo han buscado. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Por eso es que a veces, hermanos, pedimos y no recibimos porque no está conforme a la voluntad de Dios. Ve la importancia de entender cuál es la voluntad de Dios para que Él pueda escuchar lo que nosotros pedimos. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Porque una vez alineados con la voluntad, tú no vas a pedir algo que no está bajo la voluntad de Dios. Porque el mismo Espíritu te va a enseñar, o la palabra te va a enseñar a cómo pedir correctamente. Porque te has rendido totalmente a su voluntad, y eso hace la diferencia, hermano. Y el creyente se siente contento, satisfecho, porque a su tiempo recibe la respuesta de Dios cuando le ha pedido, cuando ha buscado y cuando ha llamado. Él ve porque ha contado con la voluntad de Dios. Yo siempre he enseñado y digo a los hermanos, cuando nosotros oramos al Señor o venimos a orar, hermano, venimos para fortalecernos en espíritu y para alinearnos a la voluntad de Dios. Esa es toda nuestra oración, que debe ser: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Una vez no hemos logrado someternos a la voluntad de Dios, hermanos, entonces Él escucha toda necesidad que nosotros tenemos. Él sabe de lo que tú y yo necesitamos, y Él lo provee. Pero estamos en el canal, en el lugar donde Él puede bendecirnos, porque nos hemos alineado conforme a su voluntad, y entonces Él escucha la petición de nuestro corazón. Antes que esbocemos con nuestros labios o pronunciemos la necesidad que tenemos, ya Dios la conoce, hermano. Y entonces Él te provee de lo que tú tienes necesidad, porque te has ocupado primero de limpiar tu vida, luego de entregar nuestra voluntad rendida totalmente, decir: Señor, yo sé que tú quieres lo mejor para mí. Y si alguno no está seguro de eso, hermano, hay que leer las Escrituras y ver todas las promesas que Él tiene para nosotros. Él dice que los que tengo en mi mano nadie los arrebata. Entonces Él te tiene cuidado allí, pero tú tienes que asegurarte de estar en la mano del Señor. Porque una vez en la mano del Señor, no hay nada en este mundo que pueda quererte hacer daño, porque tú estás al cuidado de tu Padre. Porque te has entregado y has rendido totalmente tu vida y dejarte guiar y dirigir por medio de Él. Entonces, entendiendo que al limpiar
y entregar y tener esta disposición de obediencia, la próxima es poder tener una meditación en la palabra del Señor. Ustedes me han oído, a mí los que tienen tiempo acá, yo siempre he dicho, la palabra del Señor es el manual de vida para el cristiano. Cuando nos hacemos de nuevo, cuando somos nueva criatura, viene el manual, así como toda cosa nueva, hermano. Ve que nosotros cuando compramos un artículo nuevo, viene empaquetadito, ¿no? Sellado. Así el Espíritu Santo nos sella. Una vez tú te rindes al Señor, Él viene y te sella. Pero con el sello del Espíritu también viene un manual. Y el manual es para que nosotros entendamos cómo vamos a funcionar en esta nueva vida como hijos de Dios. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando agarramos el manual del nuevo artículo? ¿Ah? A ver, hermano, no sea sincero. ¿Qué hace usted con el manual cuando agarra un nuevo artículo? Abre el paquetito del sello, pone el paquetito por un lado y dedica un tiempo a leer todo el manual para ver cómo funciona. ¿Ah? Hermano, no mienta, porque la mentira no nos limpia, sino que nos agrega pecado. Nuestra cultura, hermano, yo sé que el 99.99% de nuestra cultura latinoamericana no miramos el manual. Quizás las figuritas, tal vez, los dibujitos que vienen ahí, pero leer, peor si las letritas son pequeñas. Ya, tira el manual por allá y comienza a armar. Si es de armar. Y si no es de armar, cuando se da cuenta, comienza a trabajar el artículo que compró, dice, ¿por qué no funciona? Si está nuevo. Y comienza a protestarle a la tienda donde compró. A mí me dijeron que esto era hacía esto, pero no ha leído el manual de la forma como operar o cómo funciona el artículo. A veces nosotros le protestamos mucho a Dios. Dice, Señor, yo te he pedido y no me has dado. He buscado y no hallo. He llamado y no me abren. Y allá el Espíritu Santo diciendo, ¿ya leyó la Biblia? Ay, después, Señor, pero contéstame lo que te estoy pidiendo. Oh, hermano, eso es el manual de vida para saber cómo nosotros vamos a funcionar en la nueva criatura. A todos aquellos que han nacido de nuevo, usted tiene un manual de vida para saber cómo funciona y está diseñado para nuestra estructura moral de cada uno en particular. Usted sabe que nuestra estructura es única, así como la huella de nuestro pulgar no es igual a todas, así nuestra estructura no es igual a todas, pero el Espíritu Santo nos conoce a tal como somos a cada uno de nosotros. Y la palabra, hermano, está diseñada para poderte enseñar, guiar a la decisión correcta de acuerdo a tu estructura, a tu moral, y Él te va a guiar para que te pueda ir bien en la vida. La cosa es que no creemos en lo que está escrito, porque si lo creyéramos, lo buscáramos. Quizás por ahí hubiera comenzado. ¿Usted cree, hermano, que lo que dice de aquí, de usted, es cierto? ¿Usted lo cree? Ya a algunos les dio miedo, ¿verdad? Me decía, a ver con qué va a salir, hermano. Pero esa es nuestra fe, esa es la fe de creer en la palabra de Dios, porque si nosotros creemos en eso, vamos a accionar en base a lo que creemos. Si no acciono, es porque todavía no lo creo. Lo leo, lo entiendo, lo he asimilado, pero no lo creo. Creerlo es accionar. Mire, si yo creo que me voy a quebrar, tirarme de aquí, no me voy a tirar, porque creo que me voy a quebrar. Entonces no lo hago. Pero si yo considero que me puedo saltar acá y no me va a pasar nada, yo me voy a tirar. Y digo, desperté a algunos, pero no importa.
Accionamos cuando creemos en algo, hermano. Si tú no lo crees, no lo vas a hacer. Lees la palabra de Dios, pero como no la crees, la sabes, pero no la crees, entonces no accionas en base a eso. Pero cuando tú crees en lo que dice la palabra de Dios, das el paso de fe. Eso es creer. Dar ese paso de fe. Por eso es que cuando el Señor dice, buscáis y hallaréis. Pedid y se os dará. Entonces yo creo en eso, pero antes de saber que esa promesa se va a hacer realidad en mi vida, yo tengo que alinearme con la voluntad de Dios, porque la palabra me enseña que dice que si nosotros pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, la recibiremos. ¿Cuál es el trabajo, hermano? Nuestro. Pedir conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que no nos gusta, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero como el manual ha quedado por allá, guardado, abierto allá en el buró de su casa, en el Salmo 91, y está allí, ya la página está hasta amarilla, porque le ha dado mucho el sol y no le ha dado vuelta a esa página, pero está en el Salmo 91 porque piensa que estando en el Salmo 91 usted tiene la protección divina. Mire, esta es palabra viva y eficaz que penetra hasta partir el alma, los pensamientos y los huesos, pero es asimilándola en nuestros corazones. No por tenerla abierta allí, hermano, va a funcionar, no, por aplicarla en nuestra vida. Cuando tú comienzas a obedecer lo que la palabra del Señor dice, tú te vas a dar cuenta que todo lo que tú buscas en voluntad de Dios, comienzas a recibirlo y entonces vamos a alabar y a glorificar al Señor. Por eso cuando venimos al servicio y vemos que hay una oportunidad para exaltar al que es digno de recibir honra, gloria y alabanza, porque Él tiene cuidado de lo suyo, lo hacemos con toda libertad, con toda nuestra fuerza, porque hemos recibido lo que hemos pedido de acuerdo a su voluntad. Por eso es necesario que nosotros podamos meditar en la palabra, porque Dios, hermano, es a través de ella que guía a los creyentes. Una respuesta que tú buscas va a venir por medio de la palabra, al menos que sea algo específico en lo que Dios quiera obrar. El Espíritu Santo es el que te va a hablar. Pero si no, cuando nosotros abrimos la Biblia y estás buscando dirección, quizás va a haber un capítulo que lo has leído muchas veces, pero de repente lo abres y en ese momento el Espíritu Santo te hace entender algo en la decisión que tú necesitas tomar. Y como lo creo, acciono en base a lo que leo en la palabra de Dios, porque en ese momento Él comienza a hablarme a mi corazón y a darme luz para poder tomar decisiones. O a lo mejor a través de un pasaje encontramos principios que son aplicables para el momento en el cual nosotros estamos viviendo. Y nuestra vida, hermano, debemos tener principios y valores que rigen nuestra conducta como hijos de Dios. ¿Dónde vamos a encontrar esos principios y esos valores? En la palabra del Señor, hermano. Y esos tienes que hacer los tuyos. Cuando tú tienes principios y valores, no importa lo que el mundo diga allá afuera, lo que la moda diga o que lo que esté en tendencia en este momento, tú te riges por lo que la palabra de Dios dice, porque tienes principios y valores como hijos de Dios, que te identifican como un hijo de Dios. Y eso es lo que hace la diferencia. La clave está en creer que el Señor nos guía a través de su palabra revelada. Yo a veces me da tristeza cuando muchos cristianos andan buscando que le profeticen, hermano. Y va a cualquier campaña que hacen donde dice profecía y milagro. Y le gustaría que alguien llegue y le dice, oh hermano, mañana le van a dar una casa con tantos cuartos y todo, que va a tener el carro del año. Y anda buscando todas esas cosas. Cuando hay 66 libros acá que te enseñan de cómo tú puedes funcionar una vida que Dios nos ha dado y una vida en abundancia. Dice la palabra que el enemigo vino o el ladrón vino para matar, robar
y destruir. Pero dice Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan. Yo sé, hay algunos que me dicen, ay hermano, yo esa abundancia nunca la he visto. Y tampoco lo espero, porque yo creo que a mí. Y siempre están presagiando lo malo. Porque no cree en lo que dice la palabra del Señor. Hace unos domingos nosotros hablamos que nosotros éramos pueblo escogido de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. La cosa es a dónde estamos, hermano. Salimos ya de las tinieblas y estamos en la luz admirable, o todavía andamos allá como cristianos, pero todavía en oscuridad. Pero la palabra de Dios me dice otro calificativo de mí en Cristo. No por lo que yo soy, sino por lo que Cristo ha hecho en mí. Y eso hace la diferencia. Entonces eso es lo que me dice la palabra del Señor y yo tengo que creerlo. Por eso siempre yo digo que uno debe estar conectado con el Señor para poder recibir todas las acreditaciones que recibimos de parte de Dios y que Él las pone por medio del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces es que nosotros somos más que victoriosos. Por nosotros solo, hermano, solo porque usted dice que es creyente, piénsela dos veces, porque somos victoriosos porque Cristo está en nosotros. Por eso que el apóstol Juan dice, separados de mí, nada podéis hacer. Aunque usted se diga que es cristiano, lo que sea, pero mientras no está conectado a Él, no vamos a nosotros poder ser aquello que Él nos dice. Y tenemos mucho calificativo. El Señor dice que nosotros somos luz del mundo. Dice que somos sal de la tierra. Y cuánto el Señor nos da crédito, porque Él espera que nosotros en la nueva vida en Cristo andemos en Él, apartados para Él. Pero al meditar en la palabra, hermanos, vamos a ir descubriendo aquellas formas que nos ayudan a nosotros limpiarnos, a que nos ayudan a entregarnos a Él y a cómo recibir la guía y la dirección de Dios. Juan capítulo 16, verso 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mire qué privilegio. Si tú has nacido de nuevo, si tú eres nueva criatura, el Espíritu ya está en ti. Y eso es lo que dice aquí. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿cuándo llegó ese a tu vida? Cuando tú le aceptaste como tu Señor y Salvador. Él vino y está allí. Y ese se encarga de guiarte a toda verdad. Pero para escuchar la voz del Espíritu yo tengo que estar limpio, entregado a Él, con mi voluntad rendida, dispuesto a obedecerle y meditando en lo que la palabra de Dios me dice para cada decisión que debo tomar. Si tú no estás seguro, hermano, en la próxima decisión que tú vas a tomar, por muy pequeña que sea, tú tienes que consultar a Dios, orar para alinearte a la voluntad de Dios, para pedirle conforme a su voluntad. Quizás no va a ser lo que tú has diseñado, pero sí va a ser lo mejor para tu vida. Porque nosotros solo tenemos memoria del pasado, apenas conocemos el presente, pero ignoramos el futuro. Mas Dios, hermano, es eterno. Él conoce nuestro pasado, conoce muy claro nuestro presente, pero también conoce nuestro futuro. Y Él quiere darte lo mejor para tu vida. Vale la pena escuchar la voz de Dios y ser dirigido por Él. Pero es la palabra la que nos va a guiar a que nosotros podamos encontrar esa dirección.
Una vez nosotros escuchamos o entendemos lo que la palabra del Señor nos dice, entonces debemos de creerla, actuar por fe. Marcos capítulo 11, verso 24 dice: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero más allá de solo tomar este versículo bíblico, es entender todo lo que Dios habla de nosotros y saber que siempre detrás de cada promesa hay un requisito que obedecer. Y ese requisito todos calificamos porque tiene que ver nomás con la obediencia. No con algo que tenemos que poner, no es algo que nos va a costar, sino solo obediencia. Pero siempre hay un requisito que cumplir. Por eso en el pasaje que leímos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Cuál es el requisito para recibir esta promesa? Estar limpio, entregado y meditar en su palabra para encontrar la dirección y la voz de Dios. Mira, hermano, a veces mientras uno no aprenda a escuchar la voz de Dios, le va a costar seguir la dirección que Él te quiere dar. Porque eso viene con la práctica. Yo no sé dónde usted tiene su lugar con el que usted habla con Dios. Cuando usted se comunica y tiene una comunión con Él. Pero para leer la palabra, usted debe tener un tiempo dedicado a eso, a leer la porción. Y ahí va a oír la voz de Dios. Y el Espíritu es el que va a recordarle a lo mejor pasajes que usted ya ha leído anteriormente. Tal vez está leyendo y allí le viene la memoria. Oh, me acuerdo que en tal libro decía tal cosa. Y allí mismo lo lleva. Y ahora no hay tanta dificultad a través de los navegadores, de los aparatos electrónicos. Usted pone una palabra en la Biblia y lo lleva. Si usted se acuerda de una palabra, del pasaje, de lo que está queriendo, usted lo pone en el buscador y ahí lo va a llevar. Y el mismo Espíritu le va a hacer saber que esa palabra es la que usted necesita para ese momento. Quizás para tomar una decisión, y usted se va a dar cuenta que hizo lo correcto. Pero primero se alineó con Dios. No hagamos al revés, hermano. Primero hacemos las cosas y después le decimos: Señor, sácame de esta. Porque tomamos una decisión antes de consultar con el Señor. Regularmente así lo hacemos, ¿no? Igual que el manual. Primero nos damos cuenta que no funciona la cosa y después vamos a leerlo. Ah, es que aquí llevaba este tornillo y no se lo puse. Oh, esta pieza iba antes que esta y por eso es que se atora. Ah, sí. Las promesas de Dios vienen después de que nosotros actuemos y cumplamos el requisito que Él nos demanda como hijos. ¿Por qué? Porque Él quiere lo mejor para nosotros, hermano. Si Él nos da la promesa antes que nosotros nos alineemos con su voluntad, nos perdemos, hermano. Hay muchos que andan extraviados, que comenzaron bien y han terminado mal en el caminar con el Señor. ¿Por qué? Porque a lo mejor se envanecieron en su propio razonamiento. Y en vez de darle gloria a Dios, se envanecieron y se dieron la gloria para sí mismos. Uno tiene que aprender a depender de Dios. No importa qué nivel espiritual estés tú o esté yo. Siempre vamos a necesitar de la guianza del Señor. Siempre. Hoy quizás tenemos la respuesta para las decisiones de ahora que nos tocó este día. Pero para las de mañana necesito tener la dirección
de Dios. Por eso la palabra dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Y Dios siempre extiende misericordia para aquellos que le buscan de corazón. Por lo tanto, debemos pedir con seguridad cuando estamos bajo la voluntad de Dios y creer, Dios lo va a hacer. ¿Cuándo lo va a hacer? El Señor dice que tengamos paciencia. Si usted lee la carta de Pedro, dice: añadid a vuestra paciencia virtud, a nuestra virtud fe, a la fe. Y ahí le va agregando todos los atributos o las virtudes del Espíritu que ya está en nosotros. Pero Él dice añadí. ¿Por qué? Porque Él nos va enseñando de tal manera que nosotros podamos confiar en Él. A veces hay cosas que no las recibimos inmediatamente para que nuestra fe sea firme o para que nosotros reconozcamos que de Él viene. Cuando la recibes así inmediatamente, dices: yo solo tengo que decirle al Señor y Él me la da. No. Siempre debemos de darle el lugar que Dios se corresponde. Pero tenemos que tener la seguridad de que Él siempre nos va a dar lo mejor para nuestras vidas. Lo mejor. Siempre Él te va a dar lo mejor. Así que vale la pena esperar en Él. Dice el apóstol Pablo escribiéndole a los Filipenses, capítulo 4, y por verso 6: sean conocidas delante de Dios todas vuestras peticiones en toda oración y ruego, pero con acción de gracias. Eso que dice con acción de gracias es porque ya debe haber una seguridad, hermano. Nomás tengo que ponérsela al Señor y poderle decir: si es tu voluntad, ayúdame a entender a dónde es que me tengo que poner para que tú derrames tu bendición sobre mi vida. Porque a veces quizás tengo que limpiarme, o a lo mejor tengo que entregar algo. No he rendido totalmente. Yo sé que hay cristianos que a veces tienen temor, hermano, de rendirle totalmente su vida al Señor. Y hay algunos que están allí como así cuando el agua está muy helada. Jesús se quiere bañar en un río, mete un pie primero y ahí está. Y allí de a poquito a poquito. Y cuando la siente muy helada, mejor la saca, mejor no me baño. Mire, Dios es un Dios fiel. Cantábamos hace un momento, tu fidelidad. Y la cantamos con toda, ¿cómo le puedo decir? Con toda disposición, ¿no? Y quizás la melodía y todo dice: tu fidelidad es grande. ¿Cuán grande crees que es la fidelidad de Dios? Pues que si la creemos debemos de, como yo otras veces he puesto el ejemplo, tirarnos de espalda y saber que nos va a cachar. No lo voy a hacer acá, por aquellos que están ahí ya con los teléfonos listos. Pero en cuanto a la fe, hermano, de las promesas de Dios, cuando el Señor te lo ha dicho y tú te has alineado con Él, estás limpio, te has entregado totalmente a Él, espera en Él. Eso es lo que dice el salmista. Que nosotros podemos confiar y esperar en Él. Confía en el Señor, espera en Él y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y eso es lo que aprendemos cada vez que nosotros leemos la palabra, aprendemos quién es nuestro Dios. Yo sé que a veces la duda nos embarga porque nuestro razonamiento nos lleva a lo lógico. Aquello que nosotros diseñamos, cómo queremos la respuesta que Dios debe dar para nuestra necesidad. Pero vuelvo y repito, Él quiere lo mejor para ti, entonces Él la tiene diseñada de la manera que te va a servir en todo tu desarrollo como hijo de Dios, que no te va a afectar en tu vida espiritual, en tu crecimiento, y te va a dar en el momento adecuado. Usted sabe que Dios nunca llega tarde. Gracias. Él siempre llega a tiempo. Siempre. Para nosotros quizás o llega temprano o se ha tardado mucho, pero en el plan de Dios, Él siempre llega a tiempo.
donde nosotros podamos reconocer su bondad y su misericordia. Y después, cuando ya ha pasado el tiempo, digo, ¿qué razón tenía Dios? ¿Por qué no me lo dio en el momento que yo se lo clamaba? Porque Él quería formarme, Él quería estructurarme a tal manera que cuando llegó la bendición o la respuesta de mi petición, llegó en el momento que Él me iba a fortalecer y yo podía reconocer que de Él viene todo don perfecto. Así es que no sé cuál es tu petición hoy en esta tarde, o qué petición tú tienes delante de Dios, o cuánto quizás has buscado y piensas que no has encontrado, o cuánto has llamado y no has visto puertas abiertas. Hoy mi invitación es que nosotros podamos confiar en Él. Primero, cumplir, hermano, estas 3 cosas. Limpieza, entrega y meditación. Cuando hemos hecho nuestra tarea, entonces deje que Dios se ocupe de lo que nosotros no podemos hacer. Porque lo sobrenatural viene de Dios.